Gloria al Señor. Una bendición poder presentarnos delante de ustedes una vez más, dándole gracias a Dios por este tiempo, dándole gracias a Dios porque Él nos ha hecho estar, ¿verdad?, con vida, con salud. Y quiero motivarles a escuchar las preciosas enseñanzas de este año. Ya estamos en 2026 y ya nos llegó, ¿verdad?, lo que es el manual de este nuevo año sobre servidoras. Este año estaremos sirviendo al Señor como el año pasado, con más fuerza, con más motivación y con más compromiso. Y el tema de enero es sin mirar atrás. No tenemos permiso de ver hacia atrás. Estaremos también dando el tema de febrero. Yo sé que usted estará pendiente para escuchar estas preciosas enseñanzas y así seguiremos en el nombre de Jesús, comprometidos con el Rey que vive y permanece para siempre. Tenemos el tema de este mes de enero que es sin mirar atrás. No tenemos permiso de ver hacia atrás. El precio que Jesús ya pagó por nosotros, ese precio ya fue pagado y nosotros ya nos comprometimos con Él para poder seguirle, para poder servirle, que nada nos detenga, que nada, ¿verdad?, que nada nos amedrente. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Quiero que nos vayamos a la palabra en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24, comenzamos y dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria al Señor. El precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros es para que nosotros nos comprometamos cada día a morir al yo, al morir al ego, a morir al egoísmo, a morir a la hipocresía, a morir a todo aquello que no sirve, aquello que alimenta la carne y que hace morir al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, agradamos a Dios. Y la palabra nos da una orden y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo tengo que negarme a mí misma. La lucha va a estar en mí. El compromiso va a estar en mí. Yo decido, yo tomo mi propia decisión de morir al yo, de morir a los deseos de la carne y vivir para Cristo, tomar esa cruz. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz de Cristo es obedecerle a Dios en todo. Vivir una vida en espíritu y tratar de vivir una vida consagrada para el Rey que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque si yo ya morí al pecado, yo tengo que vivir para Cristo. Todo mi espíritu, alma y cuerpo tiene que ser consagrado para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo ya tomé la cruz de Él y si tengo que seguirlo, tengo que negarme a mis propios deseos. Ya no tengo que seguir anhelando lo del mundo. Ya no tengo que seguir igual que el mundo sigue, sino que tengo que tener una vida consagrada completamente para Dios. Morir al ego, morir al yo y poder hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y si el Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Y nadie puede ser engañado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está revelando. El Espíritu Santo nos está indicando cómo debemos de agradar a nuestro Padre. Gloria al Señor. Cuando nosotros tenemos ese compromiso con Dios, no vamos a ver hacia atrás. Ya el mundo murió para nosotros como hijos de Dios. Ya nosotros morimos a los deseos de la carne. Yo ya no tengo que hacer lo que la carne me pide. Yo tengo que hacer lo que el Espíritu me pide. Quiero leerle un pensamiento. Dice: el discipulado requiere un esfuerzo.
dedicado para cultivar la fe, la virtud y la obediencia. Mirar hacia atrás mientras queremos avanzar hacia un punto determinado nos coloca en una situación donde podemos tropezar y caer y aún perder el rumbo. Es bien peligroso mirar hacia atrás. Cuando nosotros hemos hecho un compromiso con Dios, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, en ningún momento vamos a pensar en mirar atrás. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Nosotros ya fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Y si nosotros ya fuimos lavados y redimidos con la sangre de Cristo, es porque nuestra vida va a cambiar. Es porque nuestra vida va a tener una nueva historia. No va a estar la misma historia del pasado, sino que va a haber una nueva historia, y es una historia de victoria, una historia de triunfo, una historia de respuesta. Ese es el nuevo cambio que Dios trae a todo aquel que viene a los pies de Cristo y hace un compromiso con Él. Vemos lo que dice Lucas 9:62. Lucas 9:62. La palabra nos da, ¿verdad?, como muchas direcciones para que nosotros no miremos hacia atrás. Lucas 9:62 nos dice la palabra. Dice la palabra: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuestra visión tiene que ser hacia adelante, no ver ni a un lado, ni a otro lado, ni atrás. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ha dado un camino, y ese camino, aunque sea angosto, nosotros vamos a pasar por ese camino, por muy estrecho que sea, nosotros vamos a pasar por ese camino. ¿Por qué? Porque no podemos quitar la mano del arado, no podemos desviarnos para otro lado, no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que mantener la mano en el arado, en un solo camino, derecho a la victoria, derecho a la respuesta, derecho al reino de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solo el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros miramos hacia adelante, nosotros no vamos a cambiar nuestro camino, sino que Cristo es el que ya cambió nuestro camino. Ya Cristo nos dio el camino que nosotros debemos de seguir, y ese es el camino de la verdad, la justicia, el amor, la comprensión, la paz. Ese es el camino que nosotros vamos a tomar. ¿Por qué? Porque no soltamos la mano del arado. Cuando nosotros soltamos la mano del arado, el arado se nos va a desviar, pero no vamos a permitir eso, porque nosotros ya hicimos un compromiso con el Rey que vive y permanece para siempre. Uno de los discípulos le decía a Jesús: sígueme. Pero mientras Jesús le daba la orden a este discípulo de seguirle, él le decía: deja que primero entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, muchas veces le queremos quitar el lugar a Dios. Muchas veces le queremos dar prioridad a otras cosas más que a Jesús. Pero Jesús da una orden y le dice: sígueme. Y habían muchos que querían seguir a Jesús, pero cuando Jesús ya les decía la condición que él tenía, que él no tenía una cama donde recostarse, que él no tenía, gloria al Señor, las comodidades que muchos creen que él tenía, que muchos creían que él tenía, pero no era así. Cuando ya Jesús les daba la condición que él tenía, ya no le querían seguir, pero nosotros le seguimos a él porque
reconocemos de que Él ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Dios quiere que nosotros renunciemos a las excusas. Dios quiere que nosotros lo sigamos en medio de todo. Este discípulo quería seguir a Jesús, pero lo quería seguir a su manera. ¿Por qué? Porque primero quería ir a enterrar a su padre, pero Jesús le da una orden y le dice: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Había otro también que le dijo: sígueme. Y le dijo: deja que primero despida a los que están en mi casa. Pero Jesús le da la orden y le dice: sígueme. Tienes que renunciar a las excusas para poder seguir a Cristo. Tienes que renunciar al yo para seguir a Cristo. Tenemos que renunciar al egoísmo, a la hipocresía, a la mentira para poder seguir a Cristo. Pero ¿qué hace Jesucristo en nuestra vida? Él nos está llamando, Él nos hace un llamado al arrepentimiento, y cuando ya Él nos hace ese llamado al arrepentimiento es donde Él empieza a trabajar en nuestra vida. Nosotros agarramos el arado y no lo soltamos. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a través de la palabra que Él nos da el camino de la verdad. Él nos lleva por el camino de la verdad. Él es la verdad, la vida. Él es la vida, Él es todo. Si no lo miramos a Él, no vamos a poder ver la vida eterna que Él nos tiene preparado. Dice, nosotros necesitamos estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús, para que entendamos que cuando nuestra barca se quiera mover, Dios es el que controla todo. Mientras los discípulos iban en la barca, dice la palabra, que vinieron fuertes vientos y vino una tempestad, pero Jesús iba en aquella barca. Cuando Jesús va en tu barca, tú no sueltas el arado. Cuando Jesús está en tu proceso, tú no sueltas el arado, sino que Él te lleva por el camino de la verdad. Él te lleva por el camino de la respuesta. Él te lleva por el camino de la victoria. Pero como tú no soltaste el arado, Él te lleva hacia la victoria. Y es donde tú te conviertes en un cristiano con madurez, en un cristiano con firmeza. Es donde tú te conviertes en un cristiano de fe, lleno de virtud, lleno de fortaleza, lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Cristo nos lleva hacia la victoria, pero no soltemos el arado para que podamos lograr las respuestas en Cristo Jesús. Vamos a ver una historia sobre Génesis 19, versículo 14. Sobre la historia de Lot. Lot a nosotros, ¿verdad?, nos da una enseñanza donde Dios le dijo a Lot y empezó a ordenarle a los ángeles que le dijeran a Lot que saliera de aquel lugar. Y Lot pues hizo caso, obedeció. Lot obedeció a la voz de Dios y salió de aquel lugar. Y en medio de eso Dios le da un mensaje a Lot y le dice: escapa por tu vida. Estamos en el tiempo donde hay que escapar por nuestra vida, donde hay que escapar por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, pero la maldad se aumentará. Entonces, si la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, nosotros tenemos que escapar por nuestra salvación. Nosotros tenemos que correr por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la maldad se va a aumentar. ¿Por qué? Porque escrito está, nadie va a poder detener la maldad, porque está escrito de que el amor se va a enfriar y la maldad se va a aumentar. Pero ¿qué pasa? Nosotros como hijos de Dios vamos a avanzar. Vamos a caminar en nuestra salvación. Vamos a vivir una vida de reino en esta tierra. Para poder vivir una vida de reino, tenemos que escapar por nuestra vida. Así como Dios le dijo a Lot y le dio la orden: escapa por tu vida. Cuando yo escapo por mi vida, es que yo no voy a ver a nadie para poder lograr mi salvación. Yo no me voy a dejar llevar por mentiras de nadie para poder cuidar mi salvación, porque mi salvación tiene mucho precio, igual que la salvación que le ha dado Dios a cada uno de ustedes. Y quiero leerle ahí en Génesis capítulo 19, 14. Dice en Génesis 19, 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar,
porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Dice el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y dice el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La orden que Dios le da a Lot es que salga de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque hay una decisión que Dios toma contra este lugar, porque había mucha maldad y había mucha corrupción. Y mientras Dios quiere destruir esta ciudad, le da la orden a Lot y le dice: escapa por tu vida, sal de este lugar. Es urgente que lleves a tu familia, es urgente que lleves a tu esposa, que saques a tu esposa, que saques a tus hijas. Pero mientras él salió de aquel lugar, dice que era rápido que tenía que hacer, era corriendo que Lot tenía que salir de aquel lugar. ¿Por qué? Porque a Dios le interesaba urgente destruir aquel lugar, porque había mucha perversidad, había mucha maldad y Dios necesitaba cumplir su palabra. Y cuando Dios le da la orden a Lot, para los yernos fue burla. Los yernos, dice la palabra, que se burlaron de Lot. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje de Dios. Cuando tú entiendes el mensaje de Dios, tú vas a correr hacia la salvación. Cuando tú entiendes el mensaje de Dios, vas a escapar por tu vida. No vas a ver a nadie que interrumpa tu salvación, porque el enemigo va a querer poner obstáculos. El enemigo va a querer que veas a tu hermano, que veas a los líderes, que veas pastores, que veas a quien se sea, para quererte desviar de tu camino. Pero yo quiero decirte en esta hora que mires al blanco perfecto, que es Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y no permitas que nadie te desvíe de una salvación tan grande que no tiene precio, de una salvación que tiene mucho valor y que vale la pena cuando nosotros tenemos la mirada hacia arriba y no hacia abajo. Y mientras Lot corría, dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y se quedó en estatua de sal. Es un peligro poder ver hacia atrás. No tenemos permiso como hijos de Dios ver hacia atrás, porque ya morimos al mundo. Ya no podemos seguir viendo las tentaciones, ya no podemos seguir viendo lo que el mundo ofrece, sino que ver las promesas que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y la mujer de Lot se quedó en estatua de sal, y dice que a espaldas de Lot. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienes que ver a tu esposo, muchas veces no tienes que ver a tu esposa para poder cuidar tu salvación. Si tu esposo no sirve a Dios, tú no te tienes que convertir a tu esposo, sino que tu esposo se tiene que convertir a ti, viéndote tus buenas obras y viéndote buenos frutos, para que tu esposo también vea, gloria al Señor, lo que Dios ha hecho en tu vida. El peligro de ver hacia atrás, gloria al Señor, siempre va a querer estar, pero cuando tú miras hacia el frente, cuando usted decide servir a Dios, usted no tiene permiso de ver hacia atrás. Yo no tengo permiso de ver hacia atrás. ¿Por qué? Porque vienen consecuencias si miramos hacia atrás. Lo perdemos todo cuando miramos hacia atrás. Y Lot salió de aquel lugar, y la palabra de Dios fue cumplida. ¿Por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios da una orden de que hay que salir urgente de los peligros, que hay que obedecerle a Él para no caer a los peligros, para no caer a las consecuencias, hay que obedecer a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Lot recibe el mensaje de Dios. Y Lot salió urgente de aquel lugar. Es urgente que salgamos del mundo. Es urgente que cambiemos delante de Dios. Es urgente que seamos diferentes a como el mundo anda y a como el mundo camina. Es urgente que nosotros como cristianos marquemos la diferencia donde quiera que andemos. ¿Por qué? Porque Lot tenía que salir urgente de aquel lugar y sus hijas, pero los yernos se quedaron.
los yernos se quedaron. Y los yernos fueron advertidos por la voz de Lot a través del mensaje de Dios. Pero ellos se burlaron de Lot y no entendieron el mensaje de Dios. Yo quiero decirte en este día que tú puedas entender cuando Dios te da una orden para que no caigas en las consecuencias que Dios ha declarado que traerá para todo aquel que desobedece la voz de Dios. Y todo aquel que no quiere escuchar a Dios va a tener que sufrir las consecuencias. Pero Dios te advierte antes, porque Dios, antes de sacar a Lot de aquel lugar, Dios le advirtió, porque Dios no quería destruir a Lot y a su familia. No estaba en el propósito de Dios destruir a su yerno, pero los yernos no escucharon a Lot y más bien se burlaron de él y no entendieron el mensaje. Entonces estos yernos sí recibieron una advertencia de parte de Dios, pero no entendieron el mensaje. Yo quiero decirte que cuando Dios te da una orden y te advierte que si no la obedeces tendrás consecuencias, yo quiero decirte que le obedezca, porque las consecuencias de Dios son fuertes. La esposa de Lot se quedó en estatua de sal y fue advertida de que no mirara hacia atrás. Fue advertida que no mirara nada de lo que quedaba atrás, pero ella no obedeció y siguió viendo hacia atrás. Miremos hacia el frente, miremos hacia arriba, miremos las promesas que Dios nos ha dado. Vamos a lograr las promesas que Dios nos ha dado como hijos de Dios, pero no vamos a estar con una mente carnal, no vamos a estar pensando en lo que el mundo ofrece, no nos vamos a estar involucrando a lo que el mundo hace, sino que nos vamos a involucrar en lo que es el trabajo del Rey de Reyes y Señor de Señores. En los negocios de mi Rey me conviene siempre estar. Usted tiene que ser un cristiano que siempre tiene que estar pensando en la oración, siempre tiene que estar pensando en la lectura bíblica, siempre tiene que estar pensando en lo que es vigilar delante de Dios, vivir una vida en espíritu, vivir consagrándose. Entre más se consagre en esta tierra, gloria al Señor, será de mucha bendición que usted va a tener esas promesas en el cielo. Vale la pena que vivamos apartados totalmente de todo lo del mundo, porque no podemos seguir siendo lo mismo, no podemos seguir viviendo la misma vida que antes vivíamos, vistiendo como yo quería, caminando como yo quería, pensando como yo quería, guardando rencor en el corazón cuando yo quería. No, ya no podemos vivir ese estilo de vida. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida a vivir una mente llena de amor, una mente pensando en el amor de Dios, pensando en las promesas que Dios tiene para nosotros, pensando en el bien. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros pensemos bien de los demás, que no pensemos mal de las personas, sino que pensemos bien. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo y Cristo hace que nuestra vida esté rebosando, que nuestra copa esté rebosando a través de vivir una vida en el Espíritu. El Espíritu Santo está hablando. Lo que pasa es que Dios nos dio el libre albedrío, que hay gente que lo escucha y hay gente que no lo quiere escuchar. Pero yo le motivo que usted pueda escuchar la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos pueda redarguir. Necesitamos vivir una vida llena de oración, una vida llena en consagración delante de Dios, para que podamos vivir una vida de reino en esta tierra y también en el cielo, porque el que viva una vida de reino en esta tierra también va a vivir una vida de reino en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso que hemos hecho delante de Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo, vivíamos como queríamos, vestíamos como vestíamos. Ya en Dios no es así. Ya en Dios todo cambia. Ya Dios nos pone la honestidad. Ya Dios nos da un nuevo cambio en todos los aspectos, porque Dios hizo la creación muy bonita, pero el hombre ha querido ponerle un poquito más a la creación para que se vea más bonita, para que se vea más presentable. Y no, yo quiero decirle que Dios le hizo hermoso, Dios la hizo hermosa a usted
con cabello, con todo hermoso. Y la gracia de Dios está sobre nosotros, porque lo que deterioró a la creación fue el pecado. A través del pecado fue que la creación empezó a verse fea. ¿Por qué? Porque el pecado es el que hace que el hombre y la mujer se miren feo. Pero cuando nosotros tenemos la gracia de Cristo, Dios pone una gracia sobrenatural sobre nuestro cuerpo y sobre todo nuestro ser. Ya de nuestra boca no salen malas palabras, sino que salen palabras de bendición y no de maldición. Vamos a leer, ¿verdad? Leímos la historia de Lot y quiero darle otro ejemplo sobre un pueblo que también vio atrás. ¿Qué le pasó? Lo de la mujer de Lot. Qué triste y lamentable la consecuencia que sufrió esta mujer. También hay un pueblo que Dios lo sacó de Egipto, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Dios saca a este pueblo de Egipto para darles una mejor vida. Dios saca a este pueblo de Egipto para que ellos vivan diferente, para que ellos sepan de que en Dios está todo lo bueno, para que ellos miren la bendición de Dios, pero ellos no entienden el mensaje de Dios, porque ellos, cuando ya van viendo las promesas de Dios, es cuando más rebeldes se volvieron, es cuando más murmuraban, es cuando más se quejaban los unos de los otros. Imagínense que este pueblo, después de venir de una guerra donde Dios les da la victoria, donde Dios les indica y les dice cómo deben de destruir a sus enemigos, salen victoriosos de esta guerra. Pero este pueblo, cuando ya viene al desierto y empieza Dios a llevarlos al desierto, este pueblo empieza a murmurar, este pueblo empieza a quejarse, a decir que les iba mejor en Egipto, a decir que comían mejor en Egipto. Y este pueblo no entendía las promesas que les esperaba en el futuro. Ellos no entendían lo que les esperaba más adelante, porque tenían una vista corta. No entendían de que en Dios estaba lo bueno a pesar de aquella mala circunstancia, pero que Dios tenía que cumplir lo que Él había prometido para este pueblo. Y mientras ellos se quejaban, ellos estaban retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo. Ellos estaban viendo atrás, ellos estaban viendo cómo vivían antes, ellos estaban viendo cómo comían antes, porque ellos estaban llenos de murmuración, de queja. Ellos querían todo. Ellos querían todo, que todo fuera color de rosa. Ellos querían que todo fuera mejor que en Egipto, pero no es así muchas veces, porque son necesarios los desiertos, son necesarias las pruebas para que tú seas un cristiano fuerte, un cristiano de fe, un cristiano de virtud. Son necesarias las pruebas para que tú entiendas que la salvación requiere mucho esfuerzo, que la salvación requiere mucho esfuerzo, mucha visión, mucha fe, mucha confianza. Eso requiere la salvación, y este pueblo no podía entender. ¿Por qué? Porque Dios había prometido darles la tierra prometida, pero ellos no tuvieron. Ellos solo pudieron verla, pero no pudieron disfrutarla. No permitas que solo te llamen cristiano. Empieza a disfrutar las promesas de Dios. Empieza a disfrutar tus bendiciones. Empieza a disfrutar tu familia. Que no solo te miren porque eres cristiano, que no solo te miren porque vas a un templo, que no solo te miren con la Biblia en el brazo, sino que tú disfrutes la presencia de Dios, que tú disfrutes las respuestas de Dios, que tú disfrutes las victorias que vienen de Dios, que tú disfrutes las promesas, que todo lo que tú le pidas al Padre, tú lo recibas en el nombre de Jesús, y que los cielos estén abiertos de tu favor cuando vivimos una vida humillada delante de Dios, una vida en espíritu, donde no estamos viendo atrás. Hoy tengo que decir que vivo el mejor tiempo que antes vivía. ¿Por qué? Porque Cristo está en mi vida, y Cristo ha cambiado mi vida y ha restaurado mi vida. Y este pueblo de Israel no podía entender. Quiero leerle estos versículos en Número 21, 4 y 5. Número 21, 4 y 5.
Dice la palabra: después partieron del monte de Hor, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos no querían soportar en el desierto. Ellos no querían sufrir. Y es necesario, porque la palabra dice que son muchas las aflicciones del justo, pero que de todas ellas les librará Jehová. Ellos no estaban esperando que Dios los auxiliara. Ellos no estaban esperando que Dios los fortaleciera. Ellos no estaban esperando que Dios les aumentara la fe. Ellos no querían esperar en medio del desierto, sino que empezaron a quejarse. Empezaron a murmurar, consecuencias que el ser humano sufre cuando viene la desesperación en medio de la prueba, cuando no quieren esperar de lo que Dios va a hacer, cuando hacen sus propias decisiones y aquellas decisiones no son correctas delante de Dios y no son bajo la voluntad de Dios, vienen grandes consecuencias, porque este pueblo no quiso esperar. Dice que se desanimó en medio del desierto. Y el desánimo tendrá que traerle problemas a todo aquel cristiano que se lo deje. Gloria al Señor, que se lo deje dominar. ¿Por qué? Porque el desánimo es un espíritu en el cual no te hace crecer. El desánimo es un espíritu en el cual no te hace ver las promesas de Dios, porque Dios hace todo perfecto. Y este pueblo empezó a quejarse, miró hacia atrás y dice que se quejaron aún con su líder. Pero qué maravilloso el papel que hace Moisés, que dice que Dios empezó a destruir parte del pueblo de Israel en aquel desierto, y dice que muchos murieron, pero dice que Moisés, le dijeron a Moisés que clamara, y Moisés, como líder, no le dijo a Dios sigue matando los otros, sino que Moisés clamó por ellos. Y esto me sorprende a mí. Moisés clamó por ellos y dice que ellos, gloria al Señor, parte de ellos no murieron por el clamor de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un líder que era dirigido por Dios y también era tocado por Dios. Y cuando se enojó, tuvo que sufrir las consecuencias. Pero en medio de esto, vemos en esta historia donde Moisés clamó por este pueblo, y parte de este pueblo no murió, pero parte de este pueblo sí murió en esta parte. ¿Por qué? Porque solo 2 obtuvieron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todos murieron. Pero aquí, en esta historia sobre la serpiente de bronce, murió parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se desanimaron en medio del desierto, y se desanimaron porque no querían seguir, y se quejaron y volvieron atrás, y fueron destruidos por la mano de Jehová. Y Jehová les había advertido de que no tenían que ser así. Gloria al Señor. Es una bendición. El reino de Dios sufre violencias y solo los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser violentos en el reino de Dios. Tenemos que ser gente violenta en medio del desierto, que no dejemos de adorar a Dios, que no dejemos de exaltar a Dios, que no nos encerremos en el llanto, que no nos encerremos en el problema, sino que siempre le demos la exaltación al Rey que vive y permanece para siempre. Dios les bendiga.